con todos los preparativos de Nochebuena, de fin de año. Todos los proyectos de fin de año, las uvitas, ¿no? Sí, de los propósitos. Las cubitas. El ponche, el chocolate. Las cubitas. Recalentado. Con ponche. Todo. Todo. Ya planeándolo. Pues ir haciendo las compras, ¿no? De los regalitos. Ay, sí, ya. Todas las compritas navideñas. A Para mí ti, me luego la falta cuesta de eso. enero, ¿no? Ya que Por Me eso- acordé, ¿no? De las compritas navideñas, pero me acuerdo de enero y se me pasa. ya sé, hay que ahorrar, gente. La No gasten comidita, ¿qué tal, Ya se llegó el tiempo de pozolito, tamalito, champurradito. en pura comida. Nadie va a voltear a ver las ensaladas, pero bueno. Hablando de comida, tema de hoy. Y un tema muy importante que yo no sabía que había un día específicamente como dedicado a esa parte que es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Claro. Nutri. Tema muy importante, gente. O sea, el abarcar los trastornos de la conducta alimentaria pues lleva un enfoque muy dimensional, tanto el área psicológica, nutricional, obviamente como lo mencionamos, pues conmemorar un día, o me quedé con una frase que dijiste la otra vez, Marco, que era, no se celebra, se conmemora, algo así, ¿no? O sea, sí. el conmemorar en que muchas personas tienen estas condiciones y que al final pues es un tema de bastante interés porque es algo que está en la sociedad y más que nada en la gente joven. Que obviamente hablando de estadísticas, pues las mujeres tienden a ser las más vulnerables a padecer todo este tipo de complicaciones referentes a la alimentación y a la comida, y que pues como profesionales, tanto del área psicológica como nutricional, pues tenemos que abordar. Entonces el tema está bastante interesante y pues nada, intentar que haya esa, por decirlo, información, entretener también a la gente al final con el tema para que se dé cuenta que tenemos que hacer algo, debemos de fomentar igual valores en cuestión de alimentación, la situación de la parte psicológica, estar atentos papás a lo que sus hijos hacen, la situación de cómo ven su relación con la comida y todo eso. Ya es un tema que tocamos en algún punto, en temporadas pasadas, pero pues fortalecerlo el día de hoy. Así es. Darlo a conocer como Día Internacional. Así Porque es. realmente también es como ese tema donde se platica, se habla, se sabe que existe, pero realmente no tenemos la conciencia de que ya se está haciendo algo para tenerlo mucho más presente. Es precisamente hacer relevante, ¿no? Todo este tipo de trastornos que existen, que sabemos que están ahí, pero que en muchas ocasiones no nos percatamos o no somos conscientes de quiénes son las personas que lo viven, ¿no? Entonces, este Día Internacional de la lucha contra los trastornos, sí es como muy importante mencionar, por ejemplo, todos los trastornos en base a lo que viene siendo la conducta alimentaria, desde lo que es la anorexia, la bulimia, la vigorexia, que en algún momento se acuerdan que tuvimos un programa precisamente sobre lo que era la conducta alimentaria, ¿no? Así es. Y que a lo mejor la intención de esto es como poder conectar la información que dimos en aquel momento con algo tan representativo, donde es importante dar a conocer que ya hay un día internacional donde se le ha dado esa importancia a cada uno de estos trastornos. Y yo creo que también más que nada por las fechas, ya mencionábamos al inicio, la parte de que, bueno, quizás no poder decir un día en específico, una fecha específica en cuanto a la parte de la comida, pero si hay temporadas, aquí el Nutri no va a dejar mentir, que hay temporadas donde pues la persona es más fácil consumir ciertos alimentos por las festividades, las reuniones, etcétera, y que al final de cuentas también es algo que, no digámoslo así, que solamente se presenta en estas épocas,
pero sí es una situación, un problema para las personas. Más que nada por los propósitos que se vienen, ¿no? Decir, o incluso terminar el año y voltear a ver y no pude cumplir con mis metas de mejorar mi físico, el miedo incluso también por la parte de las comidas, esta exageración hasta cierto punto de me voy a limitar a comer o esta comida me va a engordar. Entonces, yo creo que va muy a la par en cuanto a las festividades que se aproximan y como ya lo comentan, o sea, la relevancia que tiene todo esto, principalmente en las mujeres, en los hombres es muy, creo que es muy poco el índice realmente. Siento yo que en los hombres entra más la parte de la vigorexia, que ya habíamos hablado que es esta cuestión del ejercicio, ¿no? Excesivo por la ganancia de masa muscular, etcétera. Entonces, pues cada uno tiene su relevancia, cada uno tiene sus índices más altos que otros, pero que al final de cuentas, como lo comentas, güey, sí es concientizar a la gente, sí es dar a conocer que hay un día y que realmente, siendo sinceros, yo no sabía que existía un día como tal. De hecho, hay dos fechas, porque esta fecha del 30 de noviembre es de manera internacional y me parece que en México es el día 2 de junio, si mal no recuerdo, que ya es a nivel nacional aquí en México como tal. Entonces, sí es esta parte, como decíamos, de los valores, de llevar una psicoeducación en el sentido de conocer, primero que nada, qué son los trastornos de la conducta alimentaria, cuál es cada uno, cómo diferenciarlos. En la parte nutricional, pues esta cuestión de los hábitos saludables, el plato de buen comer, las porciones, etcétera, y que pues al final de cuentas sí es que la gente conozca, que la gente ubique, porque hay mucha gente que maneja un trastorno de conducta alimentaria y ni siquiera se da cuenta. Claro. Que lo llevamos hasta cierto punto a lo mejor normalizar un poco y que no se dan cuenta que realmente hay ciertas conductas que ya no son saludables en cuanto a la alimentación por la parte de pensamientos, situaciones, creencias de voy a subir de peso, esto me va a engordar, o incluso restringirse mucho en la comida, ya metiendo otro tipo de conductas compensatorias, como las personas que se provocan el vómito, en el caso de la bulimia. Entonces sí es ubicar todo como esquema, ciclo de la problemática y precisamente para nosotros saber en qué podemos aportar nosotros en nuestro trabajo, más que nada. Sí, porque una de las situaciones importantes ahí, como lo comentas, Marín, es que este tipo de trastornos de conducta alimentaria, pues son a nivel también, obviamente, psicológico, ¿no? Y algo que podemos enfatizar es que son multicausados, o sea, multicausales, ¿no? Que en este caso se debe a muchas situaciones, inclusive situaciones de violencia, madres muy aprensivas con que sus hijos o sus hijas no pierdan una figura, restringir porciones de comida porque no vas a subir de peso, el querer estabilizarte en un estándar de belleza marcado al final por la sociedad, pues puede ser una y mil causas que una persona caiga en ese tipo de trastornos o de conductas de alimentación extremistas. Entonces, una parte que debemos abordar es que también nosotros, tanto como nutriólogos como en la parte terapéutica, es cómo se aborda este tipo de pacientes, porque pues no es una consulta, digamos, no por decirlo normal, ¿no? Pero es con un abordaje diferente hacia este tipo de pacientes. Es un poco complicado hablar con ellos de calorías, de porciones como tal, y eso abarca también el llevar un trabajo psicoterapéutico, que el hecho también no se enfoquen tanto en medir todo, porcionar, porque es gente que te llega a la consulta así, teniendo aplicaciones hasta de seguimiento, que es lo que yo en algún momento hablaba con un paciente. O sea, tú tienes que saber a quién le puedes otorgar y brindar la opción de que pese su comida, de que tenga una conciencia de leer etiquetas nutricionales, porque en este tipo de pacientes es muy complicado darles esa opción de que todo lo porcionen, porque llegan en un punto extremo de que no, si me pasé con 1 gramo, pues no se lo quito. Si de repente la tortilla estaba así y ahora ya me la hizo la señora así, no, pues entonces ya no es lo mismo. Y ese tipo de situaciones ya patológicas son las que uno debe de abordar y canalizar al final con todos ustedes, que son los que llevan esa parte de conducta en el entorno general del día a día. Entonces sí son pacientes que se abordan de una manera muy diferente,
que todo nutriólogo o nutrióloga al final, que pueda estar especializada también en esa área, lo trabaja de una manera diferente. O sea, no es ir con cualquier nutriólogo, o con cualquier psicólogo, o con cualquier psicóloga. Debe de llevar o debe tener un manejo en ese tipo de comportamientos con esos pacientes. Ese conocimiento que debe de tener como el especialista en el área que se va a abordar. Pero yo siento que sí es como que muy complicado que venga una persona a consulta y diga, es que yo tengo, no sé, bulimia, es que yo tengo anorexia. Yo siento que es muy complicado que venga una persona por sí sola Ujú. a decirlo Sí, hay y a casos, pero querer son trabajarlo. pocos. Entonces, la familia es la que debe estar como muy atenta en ese tipo de situaciones. Pero vamos a lo que estás diciendo tú, Nutri, que hay personas o hay mamás o hay papás que restringen mucho la comida a los hijos. Entonces va a ser todavía mucho más complicado de que llegue una persona a querer trabajar en nutrición o en psicología si los papás, o sea, el problema viene desde los papás. Entonces ahí sí hay que revisar o hay que checar bien pues con el círculo que se tiene alrededor, que, que, que estamos viendo que, por ejemplo, si hay personas en la familia que somos como un poquito más atentas a las situaciones de los que tenemos alrededor y que los queremos, pues somos los que podemos entrar para decir, oye, es que tú tienes un problema o tu hijo tiene un problema o vemos que esta persona tiene un problema, pues se ofrece la ayuda, pero sí tiene que ser uno muy perceptivo. Sí perceptivo, pero también aquí hay una situación de la cual también tenemos que ser conscientes. Cuando hay un trastorno en la conducta alimentaria, sí hay que ubicar el contexto familiar del que esta persona viene. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estos trastornos también se dan a causa de hábitos, ¿sí? Entonces, hay ocasiones que a lo mejor la familia ni siquiera se percata De que quizá de existen. este tipo de conductas, porque sí lo ven como parte de un hábito, y que mencionando casos, tengo yo en la mente dos. Por ejemplo, de una chica que empieza a hacer ejercicio, está bajando de peso, ella muy llenita, se empieza a sentir ella muy bien con el trabajo de su plan de alimentación, muy bien con el ejercicio, pero de pronto la familia era de, estás bajando un montón de peso, ¿eh? No, es que te vas a enfermar, cuando ni siquiera, o sea, estamos hablando que ni siquiera había llegado a la mitad de lo que ella De tenía sus que bajar objetivos. para su peso, Su ajá, meta. exacto, Y es que y que llega el finalmente lo estaba mismo, haciendo de una manera muy sana, perdón. sí, llega el mismo contexto donde también la familia influye a, a salirse de una normalidad que ya tienen. Así es. Y por ejemplo, el otro caso, que es a la parte contraria, sí, o sea, es una familia donde son hábitos como muy marcados, Nutri. De hecho, habíamos tenido ya también un tema sobre las personas que suelen como excederse en ese cuidado de alimentación. Entonces, por ejemplo, personas que ese tipo de conducta lo normalizan, ¿sí? O sea, porque no me como algo que vaya en contra de las verduras, la lechuga, el pollito, porque me va a hacer daño. Entonces no se permiten esa parte, ¿no? Entonces ya el hecho de crear una obsesión en esa alimentación, sí, también estamos diciendo que no es tan sano. Es que Claro. es un extremo, pues, en conductas. Y es que también algo que influye mucho, bueno, me ha tocado luego ver en redes sociales, es pues que no sé si llamarlo moda, no sé qué término ponerle a este tipo de situaciones, pero en esta situación de personas o profesionales dando como tips, consejos
para una alimentación un poquito más saludable. Y que al final de cuentas ahí he visto videos de muchos nutriólogos reaccionando al video, y es la parte de, o sea, pues no, o sea, tampoco no hay que llegar tanto a los extremos, ¿no? O sea, por ejemplo, había un video de una persona que decía, ¿quieres comer, no sé, unos tacos sin sentir culpa? Dice, haz lo mismo que hago yo. Yo se graba que va a la taquería, pide unos tacos, y dice, para que evites comer harinas, dice, yo siempre compro los tacos y la tortilla la uso como un recipiente, como una cuchara. Entonces ve a la persona como que le va a morder al taco, pero no muerde la tortilla. Solamente se come la carne. Dice, nada más cómete la carne, y así te vas a sentir menos culpable y cosas así. Y digo, a ver, pero pues al principio del video le pediste no sé cuántos tacos de tripa bien doradita y todavía no te quieres comer la tortilla para que no engordes. Pero la Entonces, tripa doradita pero la sí. tripa doradita sí te la comes. Entonces, al final de cuentas, hay muchas personas, y esto sucede mucho, ahorita que hablan de la parte del contexto, porque hay personas cuando tienen este tipo de situaciones de conducta alimentaria, con simplemente ver a un influencer, hay incluso foros, estaba investigando que hay foros donde hay un grupo de personas que les gusta, no sé, cierta banda de música. Entonces es un foro exclusivo para eso, ¿no? Subir música, comentarios al respecto, etc. Y que había una paciente que estaba en un foro así, con personas que daban tips para bajar de peso, o dietas milagrosas. Entonces la persona se queda como de, pues entonces no estoy loca. O sea, pensé que estaba loca porque me han dicho que no como como debo de comer, o que lo que no hago no es bueno. Se identifica. Entonces, exacto, se identifica y dice, no, pues mira, hay más gente que lo hace, entonces no soy única, entonces no estoy mal. Y al final de cuentas empiezan a replicar lo mismo. Entonces, sí es tener mucho cuidado ahorita que mencionaban con la parte incluso que ven los hijos, de dónde sacan cierta información, porque el simplemente hecho de ver, es que hay personas que hacen lo mismo, o hay personas que me recomendaron, entonces quiere decir que sí funciona. Y desde ahí se empieza a repetir sin ni siquiera pues, tener la mínima idea quizás de lo que es verdaderamente llevar un buen plan alimenticio, de lo que verdaderamente te va o no no sé, a subir de peso en estos casos, y que son situaciones que también, hablando ahorita del contexto familiar, que influyen mucho en ese tipo de conductas. No siempre, como tú mencionabas, bueno, sí, la parte de la familia, la parte del contexto, las restricciones. A lo mejor hay personas que ni siquiera viven en esa situación, pero a causa de esto otro, a causa de la influencia de los demás, pues también empiezan a producir cierto tipo de conductas. Así es. Sí, el hecho ahorita he mencionado también, muchas de las veces nosotros en la parte nutricional como nutriólogos, solamente nutriólogas, creo que el enfocar solamente la valoración del paciente en si pierde peso, gana peso, se ve más fit, menos fit, es simplificar mucho los resultados que el paciente va teniendo. Y muchos de los pacientes a mí me ha tocado que de hecho llegan antes de iniciar con un proceso de cambios de hábitos de alimentación, diciéndote, pero está mal, ¿verdad? Lo que yo hago es que le pongo capsu, es que me como el pan en la tarde y yo sé que está mal, eso está mal, y te quedas como en ese aspecto de que el paciente supone que todo lo que come está mal. Entonces, el hecho de que ese paciente ya cuando te llega a ti a consulta y viene con ese condicionamiento de que todo lo que come es malo, de que todo lo que consume es malo, y si no come lechugas es el peor paciente, y si no mete carne nada más asada es el peor paciente, pues se convierte en algo más complicado. Y muchos pacientes en consulta te abordan de esa manera. El hecho es que me comí un pan, no pude, la regué, y se sienten muy mal, ¿no? Y uno puede tener todavía más responsabilidad y culpa diciendo, sí, eso que hiciste está mal, eso que comiste no lo tenías que haber hecho. Entonces el paciente se va a quedar con esa idea, y cada que venga a consulta, si sabe que comió algo que está mal, pues lo puede repercutir. Y les digo, estás en una delgada línea en donde ya realmente tú ves los alimentos como buenos o malos, cuando ya realmente valores tú tu progreso solamente si bajaste o no bajaste de peso. Entonces, esa parte también de responsabilidad que tenemos nosotros es el hecho de no basar los resultados de un paciente solamente en si bajó o no bajó de peso. Enfocándonos tal vez ya en la parte como tal de los tipos de trastorno,
hablando un poquito de lo de la anorexia, que es uno de los temas también importantes, son personas que al final buscan mantenerse en un peso pues más bajo. Y para lograr eso, pues se someten a métodos muy extremos de ausencia tal vez de alimento, me comí el chocolate, pues déjame, voy a correr media hora. Y siendo honestos, en consulta es muy común que eso pase, o sea, yo me cené ayer una hamburguesa, pero no, ya hoy no comí nada de tortillas, ya fue pura ensalada y fue puro de esto y ya me fui al gimnasio, media hora de cardio. Dices, a ver, espérate, es como el ejemplo que decías, ¿no? Si no quieres que los tacos te hagan mal o que te engorden, hazlo de esta forma. Dices, o sea, disfruta la comida. El hecho de que tú pienses que tienes que sacrificar o matarte después de haberte comido el postre, güey. No, vete a correr 2 horas. No, me comí el postre, ¿qué hice? No, mañana al gimnasio temprano, desde la mañana. Y muchos pacientes lo hacen. Ya lo ven más como un castigo. Lo ven más como un castigo. Al final, entonces, esa situación de hablar de este tipo de conductas o trastornos, sí va mucho de la mano también en que nosotros como profesionistas o como parte de la terapia y parte de la nutrición, seamos claros en decirles a nuestros pacientes que realmente el valorar su progreso solamente en un cambio por peso, por medidas, por tallas, o por si comieron más ensaladas o comieron menos ensaladas, o se echaron el postre, o si se comieron X cosa fuera de lo de su dieta, ya fueron los peores, pues no. Y esa es la parte que a muchos nutriólogos se les llega a pasar. Es que te voy a dar el postre fit para que no pase nada. O es que te voy a dar los tacos de lechuga, ¿no? O la hamburguesa de lechuga, que es mejor y todo. Digo, bueno, hay pacientes que sí me han dicho, me compré la hamburguesa, pero le quité el pan. Me comí nada más las carne hojas y la verdura. y la carne y la verdura. Pues, Estuvo bien, pues, ¿verdad? sí. Lo hice bien. Pregunta, ¿lo disfrutaste? Pues No sabe pues igual. no sabe Lo igual, que ¿verdad? pasa es que es partir de ahí, porque si nos centramos desde la parte psicológica, o sea, realmente qué siente una persona que maneja este tipo de trastorno, y precisamente es eso, castigarse. Sí, o sea, todas las personas que están en una situación que nos manejan este tipo de sintomatología, finalmente es eso, el autocastigo ante algo que creen que no está haciendo bien, y no nada más es lo que no estoy haciendo bien referente a la comida, ahí es donde lo enfocas, pero tiene mucho trasfondo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos, ¿sí? Entonces, sí es como bien importante, por ejemplo, la parte de cómo hoy en día es como unirnos para luchar en contra de los trastornos. Aquí nos manifiesta la conducta alimentaria, pero si hablamos desde la depresión y cuál es la conducta que puede llegar a tener en la parte de alimentación una persona con depresión, por ejemplo, entonces, ¿cuál es, pues ahora sí, nuestra misión como psicólogos y como nutricionistas, ¿no? Claro. Sí, el hecho de enfocarnos un poquito más para poder descubrir cada una de las sintomatologías que maneja cada una de estas personas que puede llegar a tener este tipo de trastornos. Y que al final de cuentas también depende mucho el modelo de psicoterapia que se maneje. Sí. Porque, bueno, al menos si yo hablo de la parte mía, que al final de cuentas cualquier modelo de psicoterapia puede ayudar. Mientras sea bien aplicado, yo creo que exactamente, sí. mientras sea bien aplicado puede ayudar. Si lo hablo desde la parte que yo manejo, hay muchas personas, incluso luego mismos profesionistas, que a lo mejor es como digámoslo así, tirarle un poquito al modelo cognitivo-conductual, porque dicen, es que lo que pasa que esos psicólogos o terapeutas te ven como un robot, porque no les interesa tu pasado, no les interesa tu infancia, no les interesa tu familia, no les interesa tu entorno como tal. Y es como realmente sí interesa, porque como comentaba Marco, al fin de cuentas nosotros también hacemos como un historial clínico. Nosotros también hacemos entrevistas, también vemos las áreas de cada una de las personas. Entonces, si por ejemplo un paciente con un trastorno, por ejemplo, de bulimia o de anorexia,
empieza a platicar sobre su historia, de lo que él recuerda. Decir, es que yo recuerdo que de niño, de niña me comparaban mucho, no sé, con mi primita que era delgada, y mi abuelita decía, ah, mira qué bonita se ve tu primita, haciendo alusión que las personas delgadas son más bonitas que las personas que están llenitas. Y de ahí la parte de, tuve una relación, terminé mi relación, fue un golpe muy duro para mí, y desde ahí empecé a tener ciertas conductas alimentarias. Entonces, sí es la parte de importar, el ubicar cada una de estas áreas, cuáles son las situaciones detonantes más que nada, porque si hablamos que en aquel entonces, no sé, alguna pérdida, una desvinculación con una persona le provocó el malestar, pues obviamente para nosotros es importante ubicar situaciones donde pueda tener ese riesgo, ¿no? De decir, no sé, relaciones de pareja, amigos, familia, y el ubicar y el saber que si esta persona se siente solo, o hay situaciones en las cuales tiene este pensamiento de que pues yo siempre estoy solo, nadie me quiere, nadie me toma en serio, pues van a ser situaciones que pueden detonar la conducta alimentaria o que la pueden reforzar en este sentido. Y ubicar también la parte de las conductas compensatorias, que lo más común es lo que hablábamos del vómito, ¿no? Por ejemplo, provocarse el vómito, que es, ok, a nivel emocional, no me siento capaz de lidiar con mis situaciones de emociones, entonces, pues a través del vómito me siento mucho mejor. Es como liberar Liberarse. en ese momento todo lo que siento, pero de ahí viene la parte de la culpa de es que vomité y me siento mal ahora que vomité y qué va a ser de mí, y si es cierto lo que dicen, que yo no valgo para nada, etcétera. Entonces, al final de cuentas se convierte en un círculo vicioso, en un ciclo, ¿no? Y que en la parte psicoterapéutica sí es ubicar la parte de comportamientos, la situación familiar, obviamente también es muy importante, como ya comentaban, situaciones de riesgo, y que, como decía Felipe al inicio, sí es una situación que se aborda de manera diferente, porque también hay que tener en cuenta la parte de incluso las recaídas, porque puedes llevar un buen progreso en terapia, Buenos resultados. buenos resultados, pero como en todo, ¿no? Al final de cuentas que pasa en terapia, puede haber una recaída. Entonces sí es llevar ese control de riesgos en cuanto a recaídas, por si en algún momento llegara a suceder, que casi siempre sucede. O sea, casi siempre va a suceder algo, pero precisamente por eso se maneja de esa manera, para en su momento, en dado caso de pasar una recaída, el paciente pues al menos ya tiene las herramientas suficientes, o se le prepara precisamente por si llegara a suceder una situación similar. Y fíjate que lo malo que yo veo con muchos pacientes es esa parte donde ya se les empieza a dar esas herramientas para trabajar, y cuando ya sienten que ya las tienen, se desaparecen, se dan de alta solitos. Pero después Sí, pasa muy a regresan, Como en menudo. todo. después regresan porque, ay, es que fíjate que otra vez que pasé por esta situación y ya no supieron cómo emplearlas, porque apenas es como si empiezan a aprender a caminar y ya quieren correrle. Entonces tienen que llevar un proceso hasta que uno como profesionista ve que ya pueden ellos solos a resolver las situaciones que se les presentan. Que si, no sé, yo vengo por una situación de conducta alimentaria, ya sé cómo trabajarla, está bien, perfecto. Pero si se te presenta alguna otra situación, que sepas también cómo abordarla. O sea, una cosa va a servir para otra, no sé, una problemática de familia, porque ya tienes las herramientas básicas donde te conoces cómo actúas, emociones, sentimientos, para resolver la problemática por la que vienes, pero a su vez la puedes trasladar a otro tipo de situaciones. Y que es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en el consultorio, que se le dan esas herramientas a la persona para que trabaje no nada más con la problemática que trae el día de hoy, sino que le sirvan a futuro para otro tipo de problemáticas que se le puedan llegar a presentar. Pero, como vuelvo a repetir, ya me siento mejor, ya me voy. Lo dejo y a vuelta de rato, ahí vienen otra vez. Y sabes qué, me da mucha curiosidad y sí les quiero yo preguntar, porque digo, yo sí soy como de la parte en cuestión a lo que es la psicoterapia,
manejar mucho lo que es la psicoterapia breve, centrada en soluciones, Ujú. precisamente porque los pacientes suelen mucho darse de alta y no terminan un proceso, ¿no? Entonces, tampoco no está bien y es algo que les comento a todos, de verdad, gente que nos está viendo, o sea, un proceso terapéutico no es para que te pases años y años y años en él, es de acuerdo a los avances que tú vas teniendo y que claro, también debe de haber un alta. Pero yo tengo esa duda de compañeros, nutriólogos. De verdad, ¿cuántos pacientes, de todos, con todos los que han trabajado ustedes, puedan decir, he dado un alta? Diríamos nosotros los psicólogos. Depende. Es que, bueno, sí depende del alta como tal, porque mucha gente entiende, y es algo que yo le explico a los pacientes, incluso al inicio cuando se hace el encuadre, el consentimiento informado y todo eso, que es, mira, yo realmente la palabra dar de alta, o sea, lo utilizo porque es parte del proceso, pero digo, pero realmente dar de alta a alguien es bien complicado. Muy Lo complicado. manejas, o bueno, yo lo manejo como la parte de, a ver, ya tenemos muy buenos avances, ya logramos las metas, los objetivos que nos fijamos al inicio de tu terapia. ¿Recuerdas cuáles eran tus metas? Y es como ese reconteo de la situación. Y yo lo manejo como, mira, yo te quiero dar a ti un pequeño espacio, un receso, como lo quieras ver, en el cual la agenda, te dejo la agenda abierta, cuando necesites, en algún momento, esperemos que sea muy prolongado, muy largo, pero si en algún momento requieres o ves la necesidad de volver, pues nada más te comunicas conmigo y no hay ningún problema. Digo, pero yo lo que yo quiero es que tú, todo lo que ya aprendimos, tú lo sigas aplicando, que ya no es la parte de depender de, me pasó esto en la semana, pero lo bueno que mañana voy con el psicólogo para platicarle, sino como de tú ya sabes o de alguna manera conoces las situaciones que puedes aplicar. Entonces realmente dar de alta, que digas tú, no es que yo ya di tantos pacientes de alta, pues no, porque al fin de cuentas, sí hay unos que ya decimos ese receso y ya no regresan y es como de, pues le está funcionando, esperemos, ¿verdad? Todo muy bien. Y hay otros que no sé, al mes, 2 meses, al año incluso, es la parte de, hola psicólogo, ¿cómo está? ¿Me puede hacer un espacio? Claro, sin ningún problema. Entonces, yo creo que sí el dar de alta a un paciente ante cualquier situación no digamos que no sucede, o sea, sí sucede, pero se maneja así, o sea, un alta mucha gente lo piensa como ya me dieron de alta, ya jamás voy a volver. Jamás en la vida, ¿no? Jamás en la vida y no Exacto. sabes que en momento se te pueda presentar. Lo que pasa es que sí es importante precisamente por lo que estás comentando, ¿no, Mari? Porque muchos pacientes de pronto es me siento bien, dejo de ir. Pero sí vemos que lo manejamos de forma diferente. Porque yo sí tengo que ser honesta, yo sí manejo esas altas porque los pacientes suelen de pronto crear mucha dependencia con el psicólogo. Sí. Entonces yo sí es de la parte donde ya necesito soltarte, o sea, ya no es parte de tu necesidad porque quiero que entiendas que no me necesitas, que ya no me ocupas, ¿sí? Más sin embargo, con todos mis pacientes manejo lo que le llamamos el monitoreo. Y el monitoreo es donde yo me hago presente cómo estás, cómo vamos, necesito saber, cómo vamos con todos los proyectos que manejamos dentro de terapia. Entonces, de pronto hay pacientes donde me dicen, ¿me ocupan o no te ocupo? Pero siempre estoy yo ahí al pendiente. ¿Por qué? Porque finalmente la vida es tan bella, donde puedes llegar a trabajar como un área de tu vida, pero estamos en constantes vivencias y en constante experimentación, que muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo tomar lo que se nos presenta o cómo vivirlo, o inclusive ni siquiera cómo sentirlo, o no entender ni siquiera lo que estoy sintiendo. Entonces, sí es muy importante el hecho que dentro de la terapia puedan entender que la terapia no es de un 2x3 más. Sin embargo, hay un área que se llama la terapia breve centrada en soluciones,
¿Por qué? Porque finalmente nos estamos centrando en el problema, en lo que tú consideras que es el problema, porque eso, el hecho de tú empezar a ver resultados dentro de tu problema, te motiva más, ¿sí? Y eso te lleva a quererte conocer, porque de verdad el ser humano no se conoce, ¿sí? O sea, y tienes que pasar como por un proceso, pero bien importante para poderte conocer y poder entender, inclusive, por ejemplo, en este día, sobre el tema del que estamos hablando, el que tú puedas entender el por qué esas alteraciones en tu conducta. Y es que hay pacientes que llegan a querer solucionar la problemática, como tú lo dices, que no quieren, ellos dicen, yo no quiero conocer mi vida, no quiero, sino que quiero salir de este problema lo más pronto que se pueda. Yo sí soy como muy dado a utilizar la terapia breve centrada en soluciones y centrada en el problema. Porque sí, o sea, es prácticamente la misma técnica, pero con un pequeño diferente enfoque, donde te centras en las capacidades que tiene el paciente o te centras en las capacidades que tiene el problema para poderse resolver. Y a mí sí me gusta como de repente utilizarlo, porque sí llegan muchos pacientes donde es que yo vengo con esta situación ahorita y necesito solucionarlo. Y pues sí, 2, 3 sesiones y dice el paciente, ya me voy. Y hay pacientes que dicen, bueno, yo ya lo solucioné, ya lo arreglé, entonces vamos ahora a trabajar en esta otra parte. Y son los pacientes que tengo de más tiempo. Igual, yo a lo mejor esa alta no la he manejado porque yo sí dejo que ellos mismos determinen y decidan la capacidad que ya pueden tener. Porque si yo les digo, ¿ya estás listo? Es como que, no, todavía no. Sí, es cierto, Justo. genera, Sí. trabajas la ansiedad y el hecho de decir, ya estás listo, genera ansiedad en el ansiedad. paciente. Me pasó el día de hoy con un paciente que era como platicar sobre esa parte del alta y sí es como de, pues sí, pero o sea, la parte de un poquito de inseguridad, ¿no? Entonces, al final de cuentas cada persona reacciona muy diferente a todo esto, pero si hablamos principalmente del tema de los trastornos de la conducta alimentaria, por eso comentaba hace un momento, no digamos que no existe una, diferencia después de un tiempo en cuanto a la conducta alimentaria de los pacientes. Obviamente, sí se lleva también un monitoreo en cuanto a, no tanto la parte tan restrictiva de decir, a ver, ¿qué comiste el día de hoy? Como lo haría aquí el Nutri, por ejemplo, o sea, no, pero sí incluso un monitoreo de la situación, si por ejemplo son atracones, si es provocarse el vómito, a ver, en la semana o en estas 2 semanas, ¿qué tan frecuente fue? Y entonces nosotros también llevamos esa parte, ese monitoreo, ¿no? Obviamente, llegando a que sea menos, ¿no? Incluso a que sea ya ninguna conducta como tal. Entonces, para pacientes con ese tipo de situaciones, el manejar un alta como tal ya definitiva, pues realmente sí es más complicado porque puedo decir yo, ok, ya no este tipo de situaciones compensatorias, ya sabes manejar mejor tu estrés, tu ansiedad, que es lo que te provocaba la conducta alimentaria, que es en lo que uno se basa principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que te genera todos estos pensamientos, todo este tipo de situaciones? El aprender a que ellos mismos solucionen y a que ellos mismos resuelvan esos problemas y decir, bueno, pues al parecer todo ya está muy bien. Yo no veo una situación que a futuro te vaya a provocar nuevamente la ingesta o no de ciertos alimentos, entonces yo creo que ya, ¿no? Vamos a dar por concluido el proceso, porque realmente no sabemos a futuro qué se vaya a presentar. A lo mejor una situación diferente, una situación que ya se sale de las manos del paciente y que probablemente vuelva nuevamente a provocar esos tipos de conductas, de pensamientos, incluso hasta creencias y distorsiones cognitivas. Entonces, por eso es muy complicado y como dices tú, bueno, para ese tipo de casos sí hay un monitoreo. De vez en cuando hay un cierto monitoreo, por eso hace un momento hablaba de la prevención de riesgos, de recaídas, porque es precisamente eso, estar monitoreando en cierto tiempo para ver la evolución o el mantenimiento del problema o de las situaciones que se están presentando. Y es que hay temas o hay problemáticas que se presentan que sí tienen que trabajarse
como muy minuciosamente y también hay que trabajarse por mucho más tiempo. Entonces, una terapia centrada en soluciones o centrada en el problema, no vamos a poder manejar estas conductas alimentarias en un corto tiempo. Eso conlleva mucho más tiempo porque son conductas que se han venido manejando, que hay que quitar ese conductismo, hay que quitar esa conducta para poder modificar en un futuro o en un presente lo que requiere el paciente y lo que requiere el proceso. Sí, sobre todo esa parte de también el abordaje multidisciplinario en este tipo de casos con los pacientes, porque puede haber terapias complicadas que sea no solamente la valoración nutricional, la situación también terapéutica, la parte a veces de por esas estrategias compensatorias que muchos pacientes manejan, el hecho de hacerse daño hasta a nivel gastrointestinal, con los laxantes, con la provocación del vómito, que es donde nos lleva también a que la persona que tiene la afectación, pues, obviamente, idealmente tenga un trabajo multidisciplinario, ¿no? Pues, tristemente, pues entonces esos temas estamos todavía en pañales porque hay mucha estigmatización social, la gente no lo quiere ver como un problema, es que es la edad, pues se quiere cuidar, por eso yo creo que no come mucho, y empiezan a minimizar esas red flags, como traer esas banderas rojas, en donde pues no pasa nada, pues está joven, pues yo creo por eso se cuida, o por eso está bien al pendiente de cuánto pesa, y es entender que también muchos de estos pacientes o de estas personas, pues al final no saben que están en un problema realmente de salud mental y obviamente traspolarlo también a una cuestión física, carencias nutricionales, afectaciones también en cuestión del peso, su sistema inmunológico está más vulnerable a cualquier enfermedad o infección. Es algo tan complejo que obviamente pues hablarlo de una manera tan rápida o centrada pues es complicado. Como bien lo dices, Marco, o sea, son pacientes que no van a mejorar en un corto tiempo, ¿no? Eso es algo que la terapia y la valoración nutricional pues va a llevar tiempo y sobre todo que el paciente decida también tomar ese cambio. Mencionaban ahorita lo de las altas y yo concuerdo con la parte de dejar al paciente que él solito también vaya tomando decisiones más asertivas con la comida. Nosotros tal vez no trabajamos en un tiempo muy prolongado, ¿no? De estar bajando y bajando y bajando de peso durante 2 años o 3, ¿no? Hay pacientes que puedo abordar ahorita y es esa estabilidad o mantenimiento, pero lo que sí les importa a ellos es al final que haya un monitoreo. Pueden ser monitoreos cada mes, cada 2 meses, pero ya no nos centramos tanto, al menos como yo lo trabajo, en poner un menú para seguir bajando de peso, sino más bien ya hay una educación nutricional. Es gente que, como ustedes dicen, tú le mandas un mensaje una vez al mes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo ha estado todo? Bien, lo llevo controlado, pero ya no buscas que se mantenga en una figura muy específica o en un peso así, ya no subas de aquí. No, o sea, es más llevando a cabo la situación de la educación nutricional. Entonces, más que un alta, se hace como tal, ustedes, un monitoreo de seguimiento. Hay pacientes que se dan de alta, pues, entre comillas, solos. Casi la mayoría. Casi la mayoría. Y que también entiendo, sin términos de juzgar ni nada, que pues al final se enfadan. O sea, ven que no hay un avance, ven que no hay un cambio, ven que al final, por ejemplo, las valoraciones pues son iguales. La situación de la comida, al menos en nosotros, es que siempre me da lo mismo, que he tenido casos. Yo de 80 no bajo. Que me quedo en el mismo peso. Entonces, sí entiendo que también una parte de los pacientes que se dan de alta solos o que al final ya no continúan, puede ser desesperación, puede ser también la falta ya de motivación, puede ser que no se sientan que van avanzando, pueden ser que consideren que el nutriólogo o la psicóloga pues no es buena, no es bueno, no sirve, pero tampoco se pueden ver todo lo que ellos tuvieron que poner de su parte. Y pues, como les digo a los pacientes, pues no es que uno te tenga aquí amarrado, ¿no? O sea... Lo que pasa es que, ¿sabe qué, Nutri? Es dejar ayudar. Eso que está diciendo, ¿no? Por eso yo preguntaba, ¿han dado de alta? Porque una de las cosas es lo que tiene que ser y lo que el paciente te permite hacer trabajar a ti en base a lo que tú estudiaste, te preparaste y demás. Pero es que la realidad es otra. Y que finalmente
como psicólogo, como nutricionista, es como la parte de crear herramientas que sabes que te puedan servir para la otra persona. Entonces, por ejemplo, ahorita comentaba Marco, ¿no? O sea, por ejemplo, para estos trastornos de conducta alimentaria es muy complicado trabajar a lo mejor lo que es la psicoterapia, en este caso breve, centrada en soluciones, más sin embargo, a mí en lo personal sí me ha funcionado como que la parte del momento. ¿Por qué? Porque es eso, el no dejar al paciente con más de lo mismo. Entonces, cuando tú trabajas desde la parte conductual con un paciente con una situación de TDA, o sea, le estás dando más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, ahí ya no hay una funcionalidad. Entonces, es como dentro de cuál es la realidad, y sí es el hecho de, dicen por ahí que la mirada es la ventana del alma, y es aprender a conocer a tu paciente por medio de esa mirada, para que tú puedas saber qué es lo que tu paciente necesita, sobre todo cuando hay este tipo de trastornos, ¿sí? Y que finalmente yo aplaudo mucho el hecho de que haya un día internacional, ¿sí? En contra de la lucha de los con trastornos. la lucha, porque es eso, en contra, contra la lucha, sí, porque de verdad todos estos trastornos hoy en día de verdad sí han sido como muy marcados y bueno, están saliendo así. Claro. Cada año hay más casos, cada año hay más Así es. índices, cada año se presenta más, y que al final de cuentas este día sí es precisamente para concientizar, psicoeducar, concientizar, y gente que está viendo este video, ubicar pues cada una de las situaciones, cada uno de los hábitos que tenemos, incluso si conocen a alguien también que pueda estar pasando por algo así, saber que al final de cuentas todo tiene una solución, todo se puede mejorar, y que se acerquen con algún especialista, que se acerquen con nosotros para llevar a un trabajo incluso multidisciplinario, como decía el Nutri, porque pues sí, realmente es algo que se presenta muy comúnmente, que cada vez avanza más y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nosotros también lo estamos practicando. Sí, a veces como sociedad se supone que debemos ir avanzando, pero yo siento que muchas veces vamos retrocediendo ante este tipo de conductas. Entonces, habemos personas que sí estamos como dedicadas y como un poquito más conscientes de efectos que pueden causar, y que día a día nos estamos preparando para poder ayudar pues, a cierto tipo de personas que lo requieren. Entonces, pues, como especialista, aquí estamos a la orden. En la calle Morelos número 12 nos encuentran a todos nosotros. Moroleón, Guanajuato. Unos días más a otros que otros. Unos días más al Nutri, unos días más a buenos. Pero aquí estamos. Aquí estamos a la orden. Aquí estamos a la orden, para disipar dudas, cuando gusten. Aquí está su espacio, ¿no? Claro. Y qué programa tan ¿Qué interesante. programón? ¿Qué programa? Me encantó. Lo que sea de cada quien, de verdad me encantó. Creo que una muy buena información, pues para todas las personas que nos están viendo. Y un gusto más estar un programa más con ustedes, Un programa compañeros. más. Y ya casi siempre, casi ya a corto plazo los intercambios. Ay, sí. Sí, Entonces, ya se va a pues, calar. nos fue bastante bien. Cuídense mucho, amigos. Pasen el video, comenten y tengan en cuenta que realmente la mayoría de las veces la solución está pues ir a terapia, ir a una valoración nutricional con un nutriólogo o nutrióloga que te pueda orientar de mejor manera. Entonces, pues les dejamos el espacio para que puedan contactarnos y tener en cuenta que pues siempre vamos a estar en pro de la salud en todos los ámbitos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de La Consulta con Los especialistas. Cuídense, adiós. Adiós.